les vamos a compartir, se las podemos dar para que de alguna forma les sirva de guía. Y esto lo establece la OMS en 1999 de cómo debe ser adecuado el manejo del tema del suicidio en los medios. A manera de hacerlo bastante dinámico, yo les traigo una información que les preparé con mucho cuidado y detenimiento, actualizado con respecto a lo que ocurre aquí en Ciudad Juárez. Y si hubiese alguna inquietud, alguna pregunta, pues no esperen al final, levanten su mano, con mucho gusto me detengo. Lo importante es que todo quede claro y que esto sirva, insisto, para poder mejorar esta problemática del suicidio que está cada vez más grave, ya que Ciudad Juárez se ha convertido en la ciudad número 2 a nivel de República Mexicana con mayor índice de suicidios y por supuesto que podemos hacer mucho. Yo siempre he comentado que la gente que estudia periodismo, ciencias de la comunicación, que están en este medio, pues tienen muchos elementos y muchas herramientas, pero que poco han o se les ha enseñado o no está dentro de su manejo de materias el tema del suicidio. Y de veras que a diferencia de otras cosas que publican como homicidios o como situaciones de la sociedad, de los artistas, de los deportes, etcétera, es tan sensible este tema que si es mal manejado, si es difundido de forma errónea, puede afectar a otros e inclusive, como lo vamos a ver en la presentación, incentivar el fenómeno del suicidio, ya que hay un efecto imitativo. Les va a sorprender cómo a través de la información que ustedes dan, por ejemplo, si se suicida un artista o alguien famoso, puede ser una secuela para que muchos fans, seguidores, imiten esta conducta. Entonces, si son tan amables, vamos a iniciar. No sé si nos pueden bajar un poquito la luz para que aprecien mejor la presentación. Qué amable. No sé cómo usted lo ha apagado todo. Ay, perfecto. Creo que estamos mejor, ¿verdad? Bien, siempre me gusta impartir la conferencia partiendo de la definición o definiciones. Hay varias respecto al suicidio, sin embargo, esta que parte de el eminente sociólogo Emile Durkheim, él menciona que el suicidio es un acto totalmente consciente e intencional que busca como resultado final producir la propia muerte. ¿Qué implicación tiene? Es decir, es una decisión y es una decisión autogestiva. Nadie puede decidir por nosotros suicidarnos. Si tú te quieres suicidar, tiene que partir desde tu deseo, de tu necesidad y no influenciado o apoyado por alguien más. Se habla que es un proceso dinámico de la interacción de los seres humanos con el futuro y su contexto sociocultural. ¿Por qué Ciudad Juárez tiene más suicidios que otros? Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la desesperanza, tiene que ver con la patología de la gente. O sea, es decir, hay que hacer un estudio con cada una de las poblaciones en donde se está gestando el fenómeno del suicida para saber qué está ocurriendo. No pasa lo mismo o no hay las mismas razones o causas en todo el mundo. Son diferentes, insisto, de acuerdo al contexto sociocultural. Para que se den una idea, cada segundo un ser humano trata de suicidarse en algún país del mundo y cada 40 segundos un suicida cumple su propósito. Es decir, hagan cuentas en el tiempo que llevo hablando cuántos suicidas ya hubieran quitado la vida. Casi 1 millón de personas se quitan la vida al año, más personas mueren anualmente debido al suicidio que a la suma de homicidios, guerras, pestes y situaciones de enfermedades. Si esto no nos impacta, si esto no nos llama la atención, si esto no nos abre la conciencia de que rebasa mucho otro tipo de condiciones de enfermedades, es porque se conoce poco respecto al número de suicidios que hay en el mundo. Ya el suicidio, les comentaba que es la segunda causa de muerte en México en adolescentes. La tasa anual de suicidios consumados es de 5.7% y de no tomarse medidas preventivas para el año 2020, dice la OMS,
las cifras aumentarán en este sector de la población. La Organización Mundial de la Salud hace un pronóstico y a mí lo que me impresiona es de que espera que el cáncer baje, espera que la diabetes baje, espera que la obesidad baje, pero no espera que el suicidio baje. Esto quiere decir que no se ha atendido el problema en la forma adecuada y por ello hay una exacerbación en números respecto al fenómeno del suicidio. Se calcula que por cada muerte atribuible a esta causa, entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidios se van a traducir en lesiones, hospitalizaciones, traumas emocionales, pero no se dispone de datos fiables sobre el verdadero alcance. Y aquí le sumamos un problema mayor, en dónde atendemos, en dónde hospitalizamos, en dónde internamos a nuestros suicidas. En hospitales psiquiátricos. Y el suicida no está loco, o no todos los suicidas tienen un trastorno mental. ¿Por qué los internamos allí? Pues porque es el único lugar que tenemos. Y esto también genera un estigma para el paciente. Entonces, si nosotros decimos, se rescató a fulanito de tal y debido a esta acción suicida, se le llevó a internar en el hospital psiquiátrico fulanito de tal, ya estamos dándole un estigma de loco, un estigma de que necesita estar encerrado. El mismo paciente requiere que se le dé información de por qué se le interna. El internamiento del paciente sí es necesario, sí es un lugar en donde se le va a dar cuidados y atenciones y contención, pero también es un lugar que genera mucho miedo, que también es un lugar en donde se le encierra como si estuviera encarcelado o como si estuviera loco, y también es un lugar que va a generar mucho ruido en su cabeza, en su personalidad, cuando egrese. El saber que había estado en un hospital de locos sí hace que el paciente se empiece a sentir mal en lugar de haber sentido bien por haber egresado. Las cifras oficiales con las que contamos en México sobre intentos de suicidios y suicidios son generadas de forma continua por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, cuyos datos se recogen en las 32 entidades federativas. Pero aquí sí les voy a comentar algo con lo que yo he estado luchando mucho, porque he mandado cartas al INEGI, no hemos tenido respuesta, y son dos factores que me preocupan. El primero de ellos, por alguna razón que yo desconozco, el INEGI no reporta suicidios en menores de 10 años. Su número de registro empieza a partir de los 10 años y lo pueden ver en el protocolo que ellos tienen en su informe anual. Aquí pasa algo muy impresionante y muy impactante. Cuando yo hice mi tesis sobre niños suicidas hace 30 años, la gente me decía, Alejandro, estás loco, es que los niños no se suicidan. Yo comprobé en el Servicio Médico Forense, donde hice mis estudios, y en el DIF, que efectivamente los niños tienen un concepto especial sobre la muerte y que también deciden quitarse la vida debido a condiciones emocionales que viven y que no pueden resolver, no pueden enfrentar. Esta condición hay necesidad de que cada vez la investiguemos, la exploremos más para que el INEGI abra este espacio y que si el suicida tiene 9, 8, 7, 6 años o menos, sea cuantificado. Para que se den un dato muy importante, hay a nivel mundial el registro de un suicidio de un niño de 4 años. En lo personal, yo he tenido pacientes hasta de 7 años con esta intención suicida, con carta suicida, en donde hay que atenderlos. Pero si estos menores se suicidan, no van a ser registrados, insisto, simple y sencillamente porque no están contemplados en el protocolo. Y la segunda condición que también me ha preocupado bastante porque no nos ayuda para la cuestión estadística es que el INEGI lo que hace es que actualmente ya reporta los suicidios como muertes violentas. Ya no se le pone suicidio. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuál es muerte violenta por homicidio, muerte violenta por asalto, muerte violenta por otra condición y no por suicidio? Si no tenemos estos datos, nos estamos perdiendo de mucha información valiosa y sobre todo de la posibilidad de hacer prevención para quienes investigamos en este campo.
Entonces, pues se los dejo de tarea. Hay dos cosas que todavía hay que trabajar en nuestro México, que reporta a través del INEGI la información. Pongo aquí preocupante crecimiento, ya que de los 2005 al 2014 hubo un crecimiento del 43% en el número absoluto de suicidios cometidos en nuestro país, que implica también un incremento aproximadamente de 86,000 intentos fallidos desde el 2005 a una suma aproximada de 126,000 intentos en el 2014. Aquí pueden ver en rojo la gráfica cómo ha ido sumando, y hasta el día de ayer creo que tendremos 6,667 casos. Aquí lo registraron 6,337, pero vamos, para que se den una idea, que no se ha detenido. El número de suicidios no ha disminuido. El número de suicidios incrementa exponencialmente. En promedio, 25 intentos por mes, sí, casi un intento al día. Recordemos que las cifras negras son mayores según se calcula en la mayoría de los autores e investigadores. ¿Qué vemos? Muchos de los intentos de suicidio se quedan en la intimidad de las personas, en la privacidad de sus casas, y no se informa o no se reporta porque no llegaron al servicio médico, porque no lo requirieron o decidieron no acudir. Entonces no se cuantifican y, insisto, son los mayores. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la sensibilización de los problemas que afectan el desarrollo de nuestra comunidad. Sin ellos, las políticas institucionales de prevención no penetran en los estratos sociales con la eficacia debida. Hay gente que, si no es a través de ustedes, no es a través de los medios, pues no se va a enterar, no tiene otra fuente de información. Sin embargo, las historias sobre suicidios reales o ficticios que trascienden la esfera privada a través de una inadecuada, excesiva cobertura informativa, poseen el potencial necesario para causar un daño permanente en la sociedad. Hemos visto que a veces no hay noticias, entonces buscan la noticia del suicidio pues para que sea impactante, ¿no? Para que llame la atención, o para que el periódico, la revista, etc. Existe una relación entre el mal uso de la información acerca del tema del suicidio y la ocurrencia exponencial de dichos actos, principalmente en sujetos vulnerables como son los adolescentes y jóvenes. ¿Qué pasa? Es como si el tema del suicidio de repente se pusiera de moda. Un ejemplo muy claro tenemos este año, 2017. ¿Oyeron ustedes hablar acerca de la serie 13 razones? Bueno, pues se convirtió en un tema de los jóvenes, un tema de los adolescentes, que yo escuchaba en pláticas, en conferencias e inclusive en la consulta privada, y pues causaba mucho impacto esta serie. Hay quienes la consideraron buena, mala, etcétera, pero parecía ser que entonces ya el tema se empieza a destapar y se convierte en algo de moda. Hay que saber, insisto, manejarlo adecuadamente para que no se convierta en una moda imitativa. El suicidio individual afecta al menos a 6 personas que interactuaron con el suicida, según nos dice la OMS. Esto generalmente es las personas más cercanas, que pueden ser papás, hermanos, parejas, hijos, inclusive amigos o gente demasiado vinculada con el suicida, en donde esta situación puede afectarlos a tal grado que inclusive ellos pensar en la muerte. He tenido casos en consulta en donde es una pareja que tiene un hijo único, se suicida y la pareja dice, pues la única razón que teníamos para vivir era nuestro hijo. Se murió y ya no queremos vivir. Inclusive han pensado en quitarse la vida. Esto los pone en alto riesgo debido a un duelo mal resuelto, a una incapacidad para afrontar la muerte por suicidio. Sin proponérselo, los medios de comunicación difunden métodos de suicidio que después son producidos por quienes atentan contra su propia vida. Y les voy a platicar, hay muchísimos casos, me tardaría toda la tarde-noche de formas en cómo se han difundido, insisto, a veces sin quererlo, métodos. Uno de ellos, decía uno de los periódicos nacionales
de publicación nacional, cómo hacer el nudo marinero para sí quitarse la vida. Habían sacado a una persona que intentó quitarse la vida, pero debido a que la cuerda no corrió, no se logró el estrangulamiento y la persona solo se lastimó la columna vertebral y pues el cuello. Entonces el reportero lo que puso es que lo que se necesita es un nudo marinero que consiste en, y hasta puso las imágenes. Entonces esto realmente dices, ¿cómo se permite esta situación? No hay una censura, no hay un límite para ello, y esto provoca que muchos, sobre todo jóvenes, digan, pues así se hace. Y entonces, si tenían la idea o si no la tenían, se les insertó, se les motivó y se les mostró la forma de hacerlo. Otro de ellos también se les ocurrió insisto, esto en los periódicos, poner una chica de 12 años, mezcló veneno para ratas, cloro y una serie de cosas que ya ni les digo, para quitarse la vida y logró quitarse la vida. Se le hace la autopsia y es cuando se descubre cuáles fueron los ingredientes que traía esta pócima que decide tomar la chica. El reportero la pone y pues se convierte en la receta de cocina para hacerlo, ¿no? Muchas de estas situaciones, insisto, tratando de ser a lo mejor el reportero descriptivo de la situación, lo que hace es dar una información que imitan, que lleva o que conduce a hacerlo. Este fenómeno se denomina el efecto imitativo y es propiciado de manera constante en Internet, cine, televisión, radio y prensa. Un dato que les va a llamar la atención: cuando muere Marilyn Monroe, las siguientes 3 semanas en Nueva York se detectan el mayor índice de suicidios ocurridos en Estados Unidos. Los fans, los seguidores, etcétera, llegaron a cometer el acto de suicida debido a que su persona que admiraban o su artista favorito decide quitarse la vida. Y si Kurt Cobain o algún escritor famoso o algún cantante de moda, etcétera, lo hacen, esto lleva a imitar también la conducta. Los medios masivos de comunicación pueden prevenir trágicas pérdidas de vida reportando el suicidio de una manera apropiada, acertada y potencialmente útil. 1. La censura o la desinformación sobre el suicidio es inútil. Y aquí sí hay que recalcar, no se trata de no dar la información o de no transmitir qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo, sino transmitirlo de una forma adecuada para que esto sea algo digerible, algo viable, algo que no afecte y que al contrario ayude a buscar soluciones, ayude a que la gente sepa dónde puede atenderse. Es importante que el público sea consciente del fenómeno y conozca las señales de alarma y los lugares de prevención. Y esa es la pregunta de oro, siempre me la hacen cuando me entrevistan. ¿Cómo podemos saber que hay riesgo en nuestros hijos, o en los alumnos, o en la gente que nos rodea? Sí hay algunos síntomas, algunos signos que podemos describir, pero se tiene que sumar esta serie de signos y síntomas para considerarlo en riesgo. Uno de ellos no es indicativo de suicidio. Se deben cuestionar los mitos del suicidio, como que las personas que manifiestan suicidarse no lo hacen nunca. Otro mito: los suicidas están decididos a morir. Y así hay muchos mitos sobre el suicidio. ¿Qué decimos? 1. La persona suicida no siempre está tan decidida a quitarse la vida. Y el ejemplo más grande que tenemos es quien se sube a una torre, a un puente, a un edificio, y está ahí en la parte de hasta arriba y se va a aventar y no se avienta. Se va a aventar y no se avienta. En ese lapso de tiempo pues llegan los metiches, los boyeristas, la Cruz Roja, los bomberos, los medios de comunicación. Es decir, mucha gente llega a ver. Esto es impresionante. Si lo observamos desde un punto de vista analítico, diríamos, ¿por qué a la gente le llama la atención ver morir a otro? ¿Qué tan enfermos estamos?
Peor aún, hoy con el celular de veras, y es lo que observa uno, es que están con su celular grabando al suicida. A mí me llegan por semana muchos videitos de escuelas secundarias, preparatorias, de las colonias, donde pues grabaron, ¿no? Por eso se puede rescatar al suicida, porque no está decidido. Quien sí está decidido se sube al octavo piso y se avienta y no espera que llegue alguien, ¿no? Lo que quiere el suicida es que se le dé esperanzas, que se le den razones para vivir, que se le den oportunidades, que se le ayude. Si no brindamos esto, difícilmente el suicida va a querer estar en este mundo. Pero la gente no lo hace fácil. La gente está esperando, está viendo como un espectáculo, y es grotesco y es fuerte, pero así es como ocurre. Uno de los ejemplos, en Facebook, la gente ha decidido utilizarla como un medio ya no social, sino de información sobre su suicidio. Este chico, que insisto, pues está el nombre completo, menciona: ya no puedo más, amigos, me rindo, cuídese mucho, sobre todo mi familia, que la amo, perdónenme, ama y a mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta necesidad de difundir su muerte a través de una red social? El suicida quiere dejar un mensaje. El suicida con su acto nos está diciendo muchas cosas que no pudo verbalizar. Y fue tan grande el incremento de suicidios a través de las redes sociales, especialmente en Facebook, que en enero de este año me hablaron desde Brasil, donde tienen ellos sus oficinas latinoamericanas, y decirme: doctor, sabemos que su instituto es el único en México y Latinoamérica dedicado a la prevención del suicidio, y no queremos que la plataforma Facebook sea un medio para que la gente lo utilice para quitarse la vida. ¿Qué podemos hacer? Decidimos realizar un video que lo pueden encontrar en nuestra página, lo pueden encontrar en Facebook, y pretende en tan solo unos minutos decirle a la gente que hay formas de buscar soluciones, que hay lugares donde encontrar respuestas, que hay espacios donde se le puede ayudar, e inclusive Facebook va a detectar a alguien que empieza a mandar mensajes o que está en riesgo, e inmediatamente al usuario le manda información del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, para que nos contacte. Afortunadamente vamos para el 1,000,000 de visitas. Esto es importante, porque de veras lograr que 10 personas te vean, o 20 o 100 o 1000, es fuerte, pero ya que llega 1,000,000 de visitas, quiere decir que la necesidad de esta información ha llegado a la población que lo está requiriendo. Vamos a tener con ellos un encuentro para, después de un año, verificar si se le ayudó a más gente, si se hicieron prevenciones, e inclusive si se detuvo el número de mensajes como este que ven. Se evitará dar la impresión de que el suicidio es una solución simple a un problema puntual, puesto que se trata de un problema complejo, y reconocer que toda muerte repentina genera problemas entre los familiares y allegados. Las actitudes con respecto al suicidio varían de cultura a cultura, pero los comunicadores no deberían intentar esconder los hechos. Sí hay que decir cuántos suicidas hay, sí hay que decir cuántos intentos se dan, sí hay que decir cómo está la situación ambiental, pero, insisto, se debe esconder o guardar, ocultar la información privada, íntima, dirección, teléfono, métodos, lugares, etcétera, para resguardar esa integridad y esa seguridad de las familias del suicida. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud nos dicen, primeramente, no utilizar la palabra suicidio en la cobertura periodística. Es preferible calificar la muerte como de causa violenta, o el calificativo de muerte autoprovocada o autoinfligida. ¿Recuerdan que al inicio les decía que el suicidio es una decisión autogestiva? Porque a veces sin querer decimos intencionalmente muchas cosas que no deberían, como se suicidó por amor. Esta situación, primera, ¿realmente se suicidó por amor o se suicidó por depresión o por desamor?
Segundo, esta situación que ponemos de que hay una condición o una situación que explica la muerte, es como si el otro quisiera que nos muriéramos y a través de habernos rechazado, habernos hecho algo, esto nos llevó a querer quitarnos la vida y no como una decisión autoprovocada o autoinfligida. 2. No se debe describir el método utilizado con lujo de detalles, pues sirve a otros de referencia para autodestruirse. Y ahí les voy con el tercer error. En la Ciudad de México se le ocurrió a un reportero decir que en uno de los parques, no sé si lo conozcan, el Parque Hundido, ¿sí lo conocen, el Parque Hundido? Pues efectivamente es un parque hundido. Y pues ahí van muchos novios porque no se veía y unas banquitas, lo ponen música, etcétera. Pues resulta que una persona decidió quitarse la vida y entonces el reportero pone que no hay vigilantes, que la gente se puede suicidar allí, que hay árboles, que está escondido. Pues adivinen qué fue lo que ocurrió, ¿no? No se debe ofrecer explicaciones simplistas ni únicas de lo sucedido, pues el suicidio es una conducta compleja que responde a diversas causas biológicas, psicológicas, sociales y aquí me faltó espirituales. ¿Qué ocurre? Pues sí, somos entes biopsicosociales y espirituales. Entonces son muchos de los factores. Y a veces esa explicación que se da en el reporte periodístico, insisto, es simplista. Si yo que recibo a los pacientes y les pregunto a quienes decidieron quitarse la vida o no lo lograron, ¿qué pasó por tu mente ese día? Algunos me dicen, pues no sé, estaba muy triste. Pues no sé, fue lo que pensé. Pues no sé, se me ocurrió. Pues no sé, es decir, no pueden ponerle palabras a la acción, porque lo que ocurrió en ese momento es una serie de emociones que los rebasó. Porque el periodista sí sabe que les pasaba algo, ¿no? Es decir, están poniendo palabras o cosas que ni siquiera sabemos si fueron reales. 4. No debe equipararse el suicidio con atributos valiosos del carácter ni valores morales dignos de imitar como la valentía, la lealtad, el amor, el valor, el honor, la dignidad y el sentimiento solidario. Y aquí sí me voy a referir a una serie televisiva, porque fue difundido, La Rosa de Guadalupe. En esta serie presentaron el caso de una chica adolescente que se suicidó, aparentemente un caso real, y que en la escuela decidieron al auditorio ponerle el nombre de la chica. ¿Por qué? Por esto, porque había que darle un honor, dignidad, un sentimiento solidario a esta chica que estaba sufriendo. Entonces imagínense cuántos adolescentes que se viven en el anonimato dicen, pues se me suicido, hasta le ponen nombre al auditorio, ¿no? No me saco 10, soy un burro, pero si me suicido, entonces hasta mi familia va a tener ahí por la eternidad mi nombre en un auditorio, o una placa, o un señalamiento, alguna cosa, ¿sí me explico? Como si se premiara el acto suicida. Esto es preocupante porque la forma como la manejaron es que propiciaron más condiciones suicidas. Vamos a ver algunas imágenes y textos sensacionalistas. No lo hago cuando doy pláticas, cuando doy cursos, cuando doy clases, porque tratamos de evitar estas imágenes. Únicamente lo hago con los medios de comunicación. Si son sensibles a algunas imágenes, tápense los ojos. Aquí está el que les platicaba. Este es el Parque Hundido. Y les voy a dar un dato curioso. Si ustedes quieren irse a suicidar, lo pueden hacer. Pero no se les ocurra darle besitos a la novia porque eso sí no se puede. Se los lleva la policía, aunque usted no lo crea. Pareja Infernal es un periódico nacional y también aquí el reportero se lució. El odio y las drogas lo arrastró al crimen y al suicidio. ¿Ven lo que les decía? ¿Por qué dice este hombre que las drogas, le hicieron una autopsia, había drogas en este hombre? Y pasa la imagen, ¿no? Y todo
un choro que ya ni les leo porque es aburrido. Es decir, pareciera ser que hay que inventar, que hay que sacar la parte melodramática o descriptiva de la situación con invenciones para llenar la nota, lo que ustedes llaman la de 8, ¿no? Han aumentado 500% los suicidios en Jalisco. Mentira. El INEGI no dice eso. Mentira, no tenemos ese dato. Mentira, esto no es real. Pues sí, Isela, Carolina Quesada, chin, ya la quemé, bueno, ni modo. Enfermera se quita la vida. Pregunto yo, ¿por qué nos impresiona que una enfermera, que las enfermeras no sienten, no sufren, no se pueden quitar la vida? Pero llama la atención, ¿no? Que una enfermera que se dedica a la salud se quite la vida. Y le ponen, se cortó las venas y se colgó de uno de los travesaños de la vivienda. Suicidios en el metro. Aguas. Esto ocurre en el Distrito Federal. Me llamó mucho la atención, inclusive me dio un poco de risa, porque se ve que al reportero lo mandaron al servicio de transporte colectivo metro y dijeron, ¿sabes qué, mi chavo? Vas y averiguas cuántos suicidios hay en el metro. Pues resulta que la información de los suicidios en el metro es como la información del Kremlin o de la KGB o de la CIA. Nadie sabe, no quieren decirlo. Nosotros hemos mandado cartas, hemos pedido que nos den la información en la estadística para fines de investigación y no nos la dan. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo que salga a relucir la verdad o la situación del gran número de suicidios. Para que se dé una idea, en el metro transportan casi 5 millones de personas diarios. Es decir, es como todo un país abajo del Distrito Federal que está moviéndose. Esto preocupa en el sentido de todas las historias y cosas y condiciones que ocurren en el metro, que para mi gusto puede ser hasta uno diario. Ellos dicen muchísimo menos. ¿Qué pasa? Al reportero lo mandaron y pues resulta que no le dieron la información, entonces le dio un giro de vuelta o un giro de tuercas y ahí les voy lo que puso. Aunque no hay cifras claras, ¿realmente creen ustedes que el metro no cuantifica cuántos suicidas hay? Si los tiene que pasar al Ministerio Público, por Dios. Entonces, de ahí entramos con mentiras. Para conductores de convoyes es un hecho innegable que se convierte en una experiencia traumática. En el interior del periódico lo que ocurre es que pues ya ve entrevista a los conductores que dice que sí, efectivamente es una situación traumática, que cuando ocurre esto los retiran del manejo del convoy, les dan una terapia de emergencia y los mandan 3 días a su casa. ¿Y los suicidios? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué no dan las cifras, las estadísticas? Entonces aquí hubo un manejo, un manipuleo de lo que este reportero tenía que haber hecho. Decepcionado se colgó de un árbol y pasan la imagen explícita, ¿no? Y aquí, pues para darle un contenido dramático, melodramático, el reportero dijo, macabro hallazgo. El agente del Ministerio Público, comisionado en Mihuatlán, licenciado Melesio Enrique López Castro, ordenó el levantamiento del cadáver de Eduardo Raimundo Juárez Medina, mismo que colgaba de un árbol. Y se avienta toda su historia. Niña colgaba muerta anoche. Y tampoco les leo toda la historia, ¿no? Porque hasta dicen que marihuana encontraron. ¿Qué pasó allí? Este reportero, al momento que llega, lo primero que hace es tomar una placa, o el fotógrafo. No sé si vio, atendió o ayudó a la familia, pero por lo menos de entrada ya tomó su placa. Y si es una imagen dramática, ustedes pueden observar un espacio pobre, humilde, una casa muy sencilla, etcétera. Entonces esto, insisto, para mover las conciencias del público que lee, ¿no? Y aquí la víctima fui yo. Resulta, por eso lo señalo, que hay una chica que se suicida en una secundaria y me dan sus cartas póstumas. Yo soy perito en criminalística, perito en grafología, para ver un poco qué pasaba con esta niña que
no tenían muy claro si había sido suicidio o homicidio. Entonces, al momento que veo yo las cartas y me envían otros documentos de la chica Stephanie, puedo correlacionar, puedo hacer la investigación y efectivamente era la letra de ella y lo que pasaba es que había una depresión. Sin embargo, el periodista pues como que la depresión no le cayó muy bien y dijo que era para afectar a los papás, que estaba enojada con los papás, que había conflicto con los padres, etcétera, etcétera. Y yo nunca dije eso. Sin embargo, pues el reportero puso lo que quiso. Colgado en su casa. Y a veces sacan las imágenes de gente desnuda, en ropa interior, con sangre, etcétera. Son, vamos, contaminantes para la vista, ¿sí me explico? Dañan nada más de verlas. Y pues puede uno pasar, sobre todo en la Ciudad de México, que hay muchos puestos de periódicos, así explícitamente. La pornografía la tapan con un cartoncito, pero la violencia la destapan abiertamente. Actor suicida. También, ¿por qué los actores no pueden quitarse la vida? Que no sufren, que no tienen problemas, que no hay depresión. Entonces se convierte en que el medio artístico lleva a las personas a quitarse la vida. Amor letal. Ya esto los agarraron infragantis. Tal cual, llegó el reportero y lo primero que hizo es sacar la placa y pues se puede ver el cuarto con lo que tenían, etcétera, y hace un señalamiento ahí de la pistola y entonces pone, porque habría decidido ya no vivir a su lado, un hombre de 40 años ejecutó a mujercita de 20 y luego se quitó la existencia, en Cuautitlán Izcalli. Y en el interior de las páginas pueden saber la dirección, pueden saber la calle, el número de la casa, el código postal. Y este sí, no tenía ni cómo ayudarlo. Intenta suicidarse por ir a Cruz Azul. Pues sí, siempre pierde. No llega ni a cuartos de final. En fin, seguimos con los puntos y los señalamientos y las sugerencias. 5. No debe aparecer la palabra suicidio como sinónimo de salida, opción, solución de los problemas o una forma de evadir las dificultades de la vida. Esto de que era pobre y por eso se suicidó, pues todos los suicidas, todos los pobres se suicidarían, ¿no? O también ponen, era homosexual y se suicidó, pues no, todos los homosexuales se suicidarían. O ponen, es que no entró a la escuela y por eso se suicidó, pues los que no entran a la escuela también se suicidarían. ¿Sí me explicó? Como que lo generalizan, no es lo adecuado. 6. Es muy importante ofrecer ejemplos de otras personas que en situaciones similares han respondido con mecanismos de adaptación creativos y de otros individuos que en peores situaciones encontraron soluciones no autodestructivas. 7. Publicar los nombres de aquellas instituciones, organizaciones y líderes de naturaleza a los que se tiene que acudir para recibir la primera ayuda psicológica cuando se está en situaciones de riesgo de suicidio. Yo diría, y es un porcentaje apreciativo, que de 7 suicidas, 8 sí quieren ayuda. 8 sí tienen la idea de que se puede solucionar, pero que no la encuentran en ellos mismos y que la pueden encontrar a través de una ayuda externa. Un especialista, una institución, una iglesia, pero algo. ¿Cómo hacer este informe responsable? Que inclusive, quiero recalcar, salve vidas. Los suicidios no son todos de interés periodístico, pero cuando lo son, los profesionales de los medios tienen que representar el relato con responsabilidad para disminuir el número de suicidios eventuales. ¿Cómo es un informe responsable? Inicialmente, 1. Considerar los sentimientos de los parientes. 2. Evitar la descripción detallada del método de suicidio adoptado. 3. Reconocer la complejidad de la tendencia suicida. 4. Proporcionar información sobre las ayudas y consejos
existentes. El suicida cree que no hay soluciones, sí las hay, nada más tenemos que mostrárselas. Muy importante, no es cierto que el suicidio sea resultado de un factor único. La gran mayoría de los suicidas padecen una enfermedad mental diagnosticable y tratable. La mayoría, depresión. Debería estar reconocido el hecho de que la depresión es una forma de enfermedad mental. Se debe evitar la impresión de que el suicidio es una solución simple a un problema puntual. Se debe tener en cuenta que toda muerte repentina genera problemas entre los familiares y allegados. De por sí la muerte por suicidio es impactante, pero es más impactante porque es algo que no se esperaba o en la mayoría de los casos no suponían que esto iba a ocurrir. Entonces el impacto de que se suicidó se requiere que la familia y el entorno digieran la noticia. Evitar el lenguaje, imágenes y títulos sensacionalistas, porque después de un suicidio los parientes allegados son particularmente vulnerables. Pueden sentirse furiosos, desesperanzados, culpables, incomprendidos y avergonzados. La publicidad empeora la situación, especialmente para los niños. Se debe consultar a las familias antes de publicar cualquier material que debiera quedar fuera del dominio público. Y aquí un dato que les comparto. Cuando la familia acude, porque su familiar se suicidó, a terapia conmigo, que hacemos un trabajo de posvención, les digo si hubo carta póstuma. En los casos en los que sí hubo, el que se quedó con la carta póstuma fue el reportero y nunca lo regresó. Le digo, oiga, esto es un testamento, algo que deja su familiar para ustedes, ¿por qué se lo quedó el reportero? Lo iba a subir a la red o que lo iba a publicar y nunca se los entregó. Es posible que algunos apreciaran la compasión de los medios de comunicación, sobre todo cuando el suicidio ocurre en circunstancias no habituales, pero mejor evitar la intrusión excesiva en el dolor y la vida privada de la familia. Ya suman 56 suicidios, otros 5 suicidios. Y entonces pareciera ser que es como una epidemia, o se da ese mensaje o esa idea. Otro suicidio, entonces estaban contabilizando y como les digo, muestran las imágenes grotescas, colgado, con sangre, semidesnudo. Aquí, bueno, ya es muy fuerte la imagen, muy agresiva, mucha sangre, deformación, etc. Y bueno, cuando algún artista lo intentó o algo, pues es de primera plana, ¿no? Nacional e internacional. Aquí también. Mi mamá se fue sin dejar ni una carta y mi papá intentó suicidarse. ¿Vieron las dos razones importantes de esto? O sea, sacan a la chica, semidesnuda o enseñando la mitad del busto, para dar la noticia del suicidio. Para la mente no es nada complicado. Pornografía con suicidio, ¿sí me explico? Es el mensaje que se está dando. La censura o la desinformación sobre el suicidio son inútiles. Las actitudes con respecto al suicidio varían de cultura a cultura, pero los profesionales de los medios deberían procurar procurar esconder los hechos. Es más importante que el público sea consciente del fenómeno suicida a que ignore las señales de alarma o los lugares de prevención existentes cuando busque ayuda. Las salas de redacción deberían organizar debates sobre la plantilla y desarrollar su propia política sobre el trato del suicidio. Las salas de redacción deberían proveerse y brindar los datos de agencias u organizaciones de prevención del suicidio que puedan dar consejos u organizar consultas. Porque hay muchos suicidios que realmente fueron homicidios, muchos homicidios que fueron suicidios. Para eso estamos los suicidólogos, para eso estamos los peritos en criminalística,
para identificar y verificar cuál fue la situación real de muerte. ¿Qué no hacer? No publicar fotografías o notas suicidas. No reportar detalles específicos del método empleado. No dar razones simplistas. No glorificar ni hacer sensacionalismo acerca del suicidio. No utilizar estereotipos religiosos o culturales. No atribuir culpas. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Cuáles son las ventajas de esta posibilidad de información privilegiada, especial que tienen los medios de comunicación? Trabajar coordinadamente con las autoridades de salud al presentar los hechos. Referirse al suicidio como un hecho complejo, no como un éxito. Presentar solo los hechos relevantes en las páginas interiores. Proveer información sobre las líneas de ayuda y los recursos comunitarios. Informar sobre los indicadores de riesgo y los signos de advertencia. Y aquí les comparto dos experiencias retomadas en este punto. El primero de ellos, un poco lo que les decía yo, los suicidios en el metro. Me decía una persona que intentó quitarse la vida, no lo logró, lo rescataron, que él quiso quitarse la vida en el metro porque su familia era muy pobre y no tenía para pagar el funeral, ni el entierro, ni nada. Y que pues el metro, como había un seguro, le iba a pagar todo esto. Sépanse que el metro no paga funerales. Tus 5 pesos que pagas por el boleto no te avalan el funeral o el entierro o la incineración. Pero es un mito, la gente cree que sí. Y dos, en este punto, cuando hablamos acerca de que los indicadores de riesgo y de los signos de advertencia, es que todo suicida manda mensajes, pero hay que aprender a identificarlos, a leerlos y a traducirlos. Muchos de estos mensajes son con las conductas autodestructivas, mensajes con verbalizaciones o expresiones de ¿para qué vivir? La vida no tiene sentido, la vida es fea, es mala, ¿para qué viene este mundo? Ese tipo de cosas nos pueden dar ideas de que la persona no está a gusto con su vida y que puede estar en riesgo. Y bueno, nosotros lo que buscamos es cubrir todas las espacios, situaciones en donde se pueda brindar ayuda. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un canal de YouTube, tenemos una página, tenemos teléfonos para que la gente nos pueda consultar, un correo electrónico para que la gente nos pueda escribir. De todo esto, lo que a mí en lo personal en el instituto me ha servido más es el correo electrónico. Hay gente que abre una cuenta anónima y le es más fácil a través de esto hablarnos de esta intención suicida. Otros medios, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un programa de radio y al aire la gente nos llamaba y nos decía, es que yo en este momento me quiero quitar la vida. Y al aire teníamos que hacer una intervención en crisis para rescatar a la gente y decirle que hay una posibilidad de ayuda y una posibilidad de rescate. Si nos está llamando, la gente ya es rescatable. Tenemos un tríptico que es gratuito, que lo pueden descargar de la página. Hacemos folletos, vamos a todos los medios de comunicación. Tenemos diplomados, con ya actualmente 7 sedes. Libros que son de mi autoría. Y como les decía yo, las redes sociales que permiten que a través de ello la gente o busque ayuda o tenga algún familiar, alguien conocido que está en riesgo y desea que le orientemos. Con eso termino mi presentación. Gracias.